Vamos a comenzar. Cuando termine la profesora Soledad, vamos a tomar asistencia, así que por favor no se vaya. ¿Sí? Hola Soledad, ¿podés compartir la imagen? Hola chicos, ¿se escucha? ¿Ven la pantalla? No se ve. Sí, profe, sí se escucha, pero no se ve la pantalla. ¿Se ven? Hola. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Ahí está. Bueno, buenas tardes chicos. Hoy vamos a ver el cuarto práctico, que es una evaluación de cómo el sistema inmune innato puede fagocitar o hace la fagocitosis, ¿sí? Entonces vamos a hacer una breve memoria de lo que vieron en la clase anterior, la clase del viernes, sobre lo que es un poco el sistema inmune innato. Ahí está. Si se deja escuchar algo, me avisan, ¿no? Bueno, ustedes se acuerdan, la profesora habló de que hay barreras físicas que lo que hacen es evitar el ingreso de microorganismos a un animal, ¿sí? Dentro de esas tenemos la piel, tenemos procesos de autolimpieza, como en el aparato respiratorio teníamos la tos, el estornudo, el flujo de moco. En el aparato digestivo está el vómito, está la diarrea, ¿sí? La microbiota también. El flujo de orina en el aparato urinario. Todos esos son métodos que utiliza el cuerpo para evitar ser invadido. Pero a veces esas barreras no son efectivas del todo y en algunas situaciones los patógenos pueden sobrepasarlas e invadir el cuerpo. Entonces aparece lo que se llama segunda línea de defensa, que es el sistema de inmunidad innata, ¿sí? Reacciona rápido, pero tiene la característica de no tener memoria inmunológica. ¿Esto qué significa? Que si ese mismo animal vuelve a tener posteriormente un encuentro con el mismo antígeno, va a reaccionar de la misma manera como si fuera la primera vez que lo encuentra, ¿sí? No se va a acordar. Ya vamos a ver más adelante, van a ver en las siguientes clases lo que es la inmunidad adquirida, que esa sí tiene memoria, ¿sí? Esta no tiene memoria, es la primera que actúa y es rápida en actuar. Y está caracterizada por un proceso que es el proceso de inflamación. Em, para despertar esta reacción, el cuerpo debe reconocer que está siendo atacado, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a reconocer? A través de señales que son generadas por la presencia de los microorganismos, que son los PAM, ya lo vamos a recordar, y las alarminas, que son señales provenientes de células dañadas por el ingreso del patógeno, del microorganismo, ¿sí? Entonces, esas dos cosas me van a dar, o le van a dar al cuerpo, eh, la señal de que está siendo invadido, que está siendo atacado, que está entrando algo que no debería estar ahí. Entonces, recordemos que eran los PAM. Los PAM son los patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Qué significa? Son sustancias o moléculas que están presentes en diferentes grupos de microorganismos. Tenemos los peptidoglucanos, los glucolípidos, los lipopolisacáridos, ácidos lipoteicoicos, la manosa, el ADN bacteriano, el RNA de doble cadena, que es específico de los virus, los glucanos. O sea, por ejemplo, unas bacterias gram positivas que encontramos peptidoglucanos y ácidos lipoteicoicos. En la gram negativa, peptidoglucanos y lipopolisacáridos. Entonces son moléculas
que están en la superficie de los microorganismos que van a ser reconocidas como extrañas porque en el organismo no las encontramos. ¿Y quiénes son los responsables de... bueno, estos PAM van a ser reconocidos a través de unos receptores, pero ¿de quiénes? ¿Cuáles son las células que son las responsables de reconocer un microorganismo que está entrando, un invasor? Son las células centinelas. ¿Cuáles son las células centinelas? Como su nombre lo dice, centinela, ¿qué es? Es un guardia que lo que hace es vigilar que no ingrese, ¿sí?, algún extraño a algún lugar. Bueno, es lo mismo. Estas células lo que hacen es controlar que esos PAM o esas alarminas no estén presentes, no aparezcan. Dentro de las células centinelas tenemos los mastocitos, actúan como células centinelas también las células dendríticas. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve cortada la diapo, no podemos ver bien el... A ver. Sí. Vamos a checarlo un poco. Se sigue viendo por separado. A ver, lo voy a subir porque ese capaz que quedó muy abajo. Ahí está, hasta ahí llegamos. Bien, entonces, los mastocitos y todas las dendríticas ya van a ver que tienen otras funciones, como son las presentadoras de antígenos, que lo van a ver más adelante, y los macrófagos, que además de ser fagocitos, tienen la capacidad de reconocer estos patrones. ¿Y cómo se reconocen estos patrones? A partir, o a través, perdón, de los receptores de reconocimiento de patrones que se denominan RRP. Hay diferentes tipos, ya lo van a ver, algunos están en la superficie de las células centinelas, otros están en el interior, ¿sí?, en el citoplasma, y lo que tienen, entonces, tras una invasión microbiana, yo voy a tener presencia de PAM, y voy a tener también presencia de daño tisular, ¿sí?, porque esos microorganismos que están entrando van a destruir el tejido. También un traumatismo, algún producto químico, también va a haber un daño tisular. El daño tisular lo que hace es liberar alarminas. Y los PAM son reconocidos por los TLR, que son los receptores de reconocimiento de patrones, de las células centinela. Esta célula centinela, entonces, ¿qué va a reconocer? Los PAM y las alarminas. La unión del PAM con los receptores lo que hace son cambios internos en las células centinela que produce la secreción de ciertas moléculas, que son las citoquinas y quimiosinas, que ya la vieron con la profesora, que van a dar como consecuencia una inflamación y una respuesta inmune, porque va a llamar a las células fagocíticas al lugar de invasión. Hablemos un poco de los mastocitos. Los mastocitos son las células redondas con gránulos citoplasmáticos, perdón, que veía que se corta arriba. Bueno. Un núcleo grande, ariñonado, ¿sí? Se encuentra en el tejido conjuntivo, debajo de las mucosas, de los vasos. ¿De dónde se origina? Se origina en la médula ósea. ¿Qué tiene su presencia? Tiene receptores, tanto para el complemento como para los PAM, ¿sí? Tienen receptores de tipo TOL. Entonces, una vez que se activan, se produce la desgranulación. ¿Y por qué se activan? Por lo que decíamos, se unen con PAM o alarminas. Esta desgranulación, ¿qué va a hacer? Liberar las sustancias que están en sus gránulos citoplasmáticos, que son quimiosinas y citoquinas. Estas quimiosinas y citoquinas, como ya lo vieron y lo vamos a repasar un poquito nada más en la clase teórica, va a haber una alteración del flujo sanguíneo con salida de células y líquido, y va a ser la inflamación, ¿sí? También se liberan factores vasoactivos que van a modificar también la permeabilidad vascular y la llegada de sangre. Dentro de los factores bueno, que liberan los mastocitos, los macrófagos y las células dendríticas, están la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Eso es lo que van a hacer actuar sobre el hipotálamo y los efectos que veíamos que decía la profesora la clase pasada: fiebre, anorexia, somnolencia, depresión, todos los síntomas de enfermedad. Van a actuar en el hígado, ¿y qué van a hacer? Van a aumentar la producción de proteínas de fase aguda, ¿sí? Y sobre la médula ósea, que es lo último que está acá, que no sé por qué no se ve, bueno, incrementa la producción de leucocitos. Lo voy a mermar de todo, a ver si se... Bien.
Bueno, estos son los signos cardinales de inflamación. Sabíamos que el daño tisular va a generar la liberación de factores vasoactivos y la migración de los neutrófilos. Digamos, lo van a llamar a los neutrófilos al lugar, estos van a migrar, va a salir junto con el líquido, sale un edema. Los factores vasoactivos que hacen, incrementan la permeabilidad vascular para que puedan salir las células, los fagocitos, y generando un edema va a generar dolor, va a generar una vasodilatación para la llegada también de células al lugar, que se manifiesta con rubor y calor. ¿Qué es el rubor, profe? El colorado, digamos, el color. Vieron que cuando tenemos una inflamación, el tejido se pone más colorado. ¿Sí? Bien, eso es por la llegada de sangre. Bueno, dentro de las moléculas vasoactivas que van a liberar, teníamos la histamina, que lo liberan, bueno, los mastocitos, los basófilos, las plaquetas. Los que más la van a liberar son los mastocitos, y que hace un incremento de la permeabilidad vascular y dolor. Todas estas, ¿qué van a hacer? Van a alterar la permeabilidad, van a aumentar la irrigación y van a aumentar la permeabilidad. Entonces van a permitir la salida desde el torrente sanguíneo hacia el lugar de infección de las células que se van a necesitar para destruirlo, que ya vamos a ver cuáles son. Y otros que se liberan son estas, el C3A y el C5A, que son anafilotoxinas, que lo que hacen es quimioatrayente. El C5A es quimioatrayente o quimiotaxis de neutrófilos, que significa que los llama a los neutrófilos, hace que el neutrófilo llegue hacia el lugar de la infección. Entonces, esto es como más completo para que lo terminemos de englobar. La célula centinela va a liberar, cuando se active, moléculas vasoactivas y citoquinas. Las moléculas vasoactivas que hacen cambios vasculares. Otra cosa que hacen, llaman, o sea, a las células fagocíticas. Las quimiosinas también van a actuar en la respuesta sistémica. Entre todos estos factores que hacen que el neutrófilo llegue al lugar. Los neutrófilos, perdón, son la primera línea de fagocitosis. Son los primeros que van a llegar y los primeros que van a fagocitar. El problema es que tienen una fagocitosis limitada, como ya se lo había explicado a la profesora, que pueden fagocitar una vez. Y cuando mueren, liberan sustancias que atraen también a más macrófagos al lugar. Por eso se dice que los neutrófilos son los mártires de la inflamación, porque con su muerte atraen a los macrófagos para que sigan destruyendo el resto de bacterias que quedan. Y otra cosa que hacen los macrófagos, que tenemos M1 y M2, es la reparación tisular. Una vez que ya se controló la invasión, repara el tejido que se dañó. Bueno, vamos a hablar un poco de la fagocitosis. Dijimos que es la forma a través de la cual, en el proceso de inflamación, como en la inmunidad innata, el organismo destruye a los invasores. ¿Sí? Entonces, este es el objetivo, eliminar el antígeno. ¿Y cómo? Mediante la ingestión. ¿Y quiénes son los que son los encargados de hacer esa ingestión de los antígenos? Son los fagocitos. Dentro de los fagocitos tenemos dos grupos, los polimorfonucleares, que son los neutrófilos, los que tienen mayor capacidad, y los mononucleares, los macrófagos. Bien. Hablemos un poco de los neutrófilos. Los neutrófilos son, como dijimos, los primeros que llegan al lugar. Tienen gránulos citoplasmáticos también, donde tienen tipo primario y secundario, y producen cierto tipo de enzimas, como la mieloperoxidasa, la lisozima, la elastasa, la colagenasa, la lactoferrina, que tienen la función, que ya la vieron un poco, de destruir componentes de los microorganismos, que ya lo vamos a ver cómo. Puede estar circulante o puede estar en capilares. ¿Y cómo se produce la migración? Porque como dijimos, están en los vasos, pero tienen que llegar al tejido invadido. ¿Cómo se hace eso? En la primera etapa, las células endoteliales, cuando por PAM y la alamina, van a expresar una glicoproteína en la superficie de las células endoteliales de los capilares, que es la selectina P.
Esa se encuentra almacenada y cuando reconoce, la expresa. Y los neutrófilos van a expresar en su superficie la selectina L, ¿sí? Que va a unirse a la selectina P. El neutrófilo va rodando a gran velocidad en los vasos sanguíneos y cuando estas dos selectinas se reconozcan, se va a empezar a unir a la pared. Pero como esta selectina L se desprende con mucha facilidad de la superficie del neutrófilo, no es que lo va a detener, sino que lo va a ir frenando solamente. ¿Sí? Lo va frenando. Vamos en esta parte, en el rodamiento, donde lo va empezando a disminuir la velocidad del rodamiento. Eso está mediado por las selectinas. En la segunda fase, las células endoteliales liberan el factor activador plaquetario. Este factor activador plaquetario actúa sobre el neutrófilo y hace que exprese una proteína en su superficie que es la CD11A, CD18, que es conocida como una integrina, ¿sí? Esta integrina, ven, hasta acá veníamos, la selectina L y la selectina P. Cuando se expresa, la integrina en los neutrófilos, las células endoteliales van a expresar la ICAM1, que es su ligando. Esta unión es mucho más fuerte y sí va a lograr que el leucocito deje de rodar. ¿Sí? Ya lo detiene por completo y lo une a la pared del vaso. Hay una tercera etapa, donde las células endoteliales se van a activar a través de la interleuquina 1, de la interleuquina 23 y el factor necrosis tumoral alfa, y hacen que se exprese una nueva selectina, que es selectina E, que aumenta más la adhesividad. A su vez, la interleuquina 1 y la interleuquina 23 lo que hacen es inician la producción de lo que se llama interleuquina 8, o ahora se la conoce como CXL8, ¿sí? Que lo que hace es quimiotrayente también de los neutrófilos. Entonces va a llamar más neutrófilos al lugar. Una vez que ya están unidos, a través del proceso de diapéresis, o sea, entre las células endoteliales, van a pasar hacia el lugar donde se está produciendo el foco inflamatorio. Profe, haga más grande cuando abre el PowerPoint, hágalo por completo a la pantalla y ahí se va a ver mejor. ¿Cómo? Cuando usted abre el PowerPoint lo tiene como minimizado, ahí maximícelo y se va a ver por la pantalla. ¿Entiendes? A ver, vamos a ver. Ahí está, muchas gracias. Bueno, vamos a ver los pasos de la fagocitosis. Esto ya lo vieron, pero para que recordemos un poco, ¿sí? Quimiotaxis. La quimiotaxis, ¿qué es? La atracción de los fagocitos al lugar de infección. Dentro de las sustancias quimiotácticas tenemos el C5A, que atraía a los neutrófilos, fibropéptidos B, leucotrieno B4, el péptido bacteriano. Esos van a generar un gradiente de concentración, o sea que va a haber más en el lugar donde esté la infección que en el resto, ¿sí? Entonces el neutrófilo, ¿qué va a hacer? Va a ir hacia la zona de mayor concentración de esa sustancia. Eso es lo que se conoce como quimiotaxis. Una vez que el neutrófilo llega, tiene que reconocer al microorganismo, ¿sí? ¿Y cómo lo va a reconocer? Tanto el neutrófilo como las bacterias, por ejemplo, tienen carga negativa y por naturaleza se repelen. Entonces, lo que tiene que pasar es que algo neutralice la carga negativa de la bacteria. Y esa es la función de las opsoninas. Las opsoninas son diferentes sustancias, las más conocidas o más importantes, el C3b del complemento y los anticuerpos, pero también hay opsoninas del sistema innato, que se van a unir a la superficie del microorganismo y una van a neutralizar su carga negativa para que pueda unirse y no se repelan, y otra que hace que sea más atractivo
para el neutrófilo. ¿Por qué? Porque el neutrófilo tiene receptores para ozonina, ¿sí? Entonces, cuando ya está ozonizado, el neutrófilo se va a poder acercar y lo va a poder reconocer. Y se produce la ingestión. Para la ingestión, primero el neutrófilo va a emitir un pseudópodo más largo, que se llama lamelipodio, que va a permitir el contacto de los receptores con las opsoninas, y eso permite que se forme como una vez que ya está reconocido y está unido, se forma una copa con el mismo citoplasma, se va a formar como una copa que va a englobar y va a ingerir el microorganismo hacia el interior del neutrófilo, formando una vacuola que se llama fagosoma. La digestión. ¿Qué significa digestión? Es la forma en la que lo va a destruir al microorganismo. Y el neutrófilo tiene dos formas de destruirlo, por estallido respiratorio, donde se generan radicales oxidantes, y a través de las enzimas que vimos que tenían en sus gránulos citoplasmáticos, las enzimas lisosómicas, ¿sí? Estas enzimas se van a unir al fagosoma formando lo que se llama un fagolisosoma. Y bueno, por último, la excreción, los fagocitos van a liberar los productos de la digestión. Estallido respiratorio, esto lo vamos a hacer con un poco de detalle porque ya lo vieron, pero aumenta el consumo de oxígeno por el neutrófilo. ¿Por qué? Porque se activa un complejo enzimático en la superficie celular, que es la NADPH oxidasa, ¿sí? Esta NOx. Los componentes están separados, ¿sí? Por eso es que no se va a activar sola, sino que cuando hay presencia del factor necrosis tumoral alfa, estos componentes se unen y recién se hace activa la enzima, ¿sí? Entonces, el NADPH oxidasa va a actuar sobre el NADP y el oxígeno y va a generar el NADP, el hidrógeno, y el anión superóxido. Este anión superóxido, por la superóxido dismutasa, va a formar lo que es el peróxido de hidrógeno, y a través de la mieloperoxidasa se forman los hipoaluros junto con los hipoaluros. La velocidad de reacción va a permitir o va a impedir que este anión superóxido se acumule, pero sí se acumula el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Eso ya también lo vieron con la profesora. Y después tenemos las enzimas líticas, que eran las enzimas que producían los neutrófilos en sus gránulos. Tenemos diversas enzimas. Tenemos la mieloperoxidasa, que actúa en el estallido respiratorio. Tenemos la lactoferrinina, que lo que hace es unirse al hierro y no dejarlo disponible. La elastasa, que va a degradar el tejido conjuntivo. La lisosima, que va a destruir las paredes bacterianas. La hidrolasa, que van a degradar a las bacterias. Y las defensinas, que también son bactericidas. Bien, así es como se realiza la fagocitosis por los neutrófilos. El día de hoy vamos a ver el método de la gota gruesa. Este método mide la actividad microbicida, ¿sí? Y consiste de 3 partes. La primera parte es la separación de los polimorfonucleares por adhesividad. Ya vamos a ver qué es lo que se trata. Igual esto está en la guía que ya está subida en el campus. En el segundo tenemos la preparación de una suspensión de levaduras. Y en el tercero vamos a ver la fagocitosis realmente. Bueno, para la separación de los polimorfos nucleares por adhesividad vamos a necesitar un portaobjeto que esté limpio y que esté seco, sobre el cual vamos a marcar un rectángulo de aproximadamente 2 por 4, así. Esto se hace con un esmalte. ¿Por qué? Porque la idea es que quede un poquito más elevado y evite que lo que vamos a colocar adentro de este rectángulo rebalse, ¿sí? Entonces, paso número 2, vamos a extraer sangre por punción venosa. Siempre tiene que ser con una jeringa nueva, limpia y seca. Esta sangre que vamos a extraer la vamos a colocar 1 mililitro dentro de este rectángulo. Y el resto de la sangre la colocamos en un tubo limpio, que esté seco. ¿Para qué? Para que podamos obtener suero de esa sangre, ¿sí? Dejamos coagular
esperamos unos 5 minutos para que la sangre que yo coloco adentro de este rectángulo coagule. Y después vamos a incubar. Una vez que ya coaguló, incubamos la muestra en cámara húmeda. ¿Se acuerdan que era cámara húmeda? Era una caja de Petri donde yo colocaba un trocito de algodón humedecido. La función es que no se reseque lo que esté adentro de la cámara húmeda. Se la coloca en cámara húmeda a una temperatura de 37 grados durante 30 a 60 minutos. Una vez que ya pasó ese tiempo, tenemos que descartar el coágulo sin tocarlo, porque si yo lo toco, no voy a arrastrar todas las células que quedaron adheridas a la pared del porta, ¿sí? Entonces, con la puntita de la pipeta, sin tocar el resto del coágulo, se lo desprende y cae solo. Una vez que ya descartamos el coágulo, vamos a lavar. ¿Cómo vamos a lavar? En una pipeta vamos a cargar, en este caso, solución fisiológica tibia. ¿Tibia para qué? Para que no haya un choque térmico y no me desprenda las células que están adheridas en el portaobjeto, que quedaron adheridas, ¿sí? Y la función es descartar todas las células que no están adheridas a la pared. ¿Cómo lo hago? Como está en la foto. Cargo la solución de fisiológica tibia y dejo que corra por el portaobjeto. No lo raspo, solamente dejo que corra. Se lava 1 o 2 veces, ¿sí? Y eso evita también que se seque el preparado. Bueno, esa era lo que era la primera etapa. En la segunda etapa dijimos que tenemos que preparar una suspensión de levaduras. Para esto primero tenemos que cultivar las levaduras y lo vamos a hacer en un tipo de agar especial que se llama así, sabor, por 18 horas. ¿Qué significa? Yo tengo una placa de Petri, por ejemplo, una caja de Petri, pongo este agar que es particular, se utiliza para este tipo de cultivos, y cultivo la levadura y dejo que crezca durante 18 horas. Una vez que pasan esas 18 horas, preparo una suspensión, o sea, agrego solución fisiológica, ¿sí? Y esto se va a disolver y voy a preparar una suspensión. Una vez que la preparo, la lavo 2 veces en una centrífuga a 3000 revoluciones por minuto. Durante 5 minutos, perdón. Bueno, una vez que ya tenemos la suspensión, lo que tenemos que hacer es matar las levaduras. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos colocando en un baño de María, agua hirviendo, y la colocamos al tubo donde tiene la suspensión durante 15 minutos. Eso va a matar las levaduras que yo tengo en esta suspensión. Después trabajamos con estas cámaras cuentaglóbulos para lograr ajustar una suspensión al 2 por 10 a la séptima levaduras por mililitro, ¿sí? Entonces contamos la levadura en la cámara cuentaglóbulos, previamente diluimos con el líquido de Turk y ajustamos, como le digo, la suspensión. Con solución fisiológica, agregando también un 10% de suero fresco, que es el suero que sacamos del tubito que separamos en el primer paso. ¿Se acuerdan? Que 1 mililitro lo colocamos dentro del rectángulo y el resto en un tubo para obtener suero. Ese suero lo vamos a utilizar como fuente de opsoninas. Bien, una vez que ya tenemos la suspensión de levadura preparada y tenemos los polimorfonucleares adheridos al portaobjeto, vamos a empezar a la última etapa, que es la etapa de fagocitosis. Entonces, en este portaobjeto yo tengo adheridos neutrófilos, ¿verdad? Tengo un polimorfonuclear ahí. Agrego 0,5 de la suspensión de levadura que preparé en el paso anterior. Lo pongo acá, dentro de este rectángulo. Lo vuelvo a incubar 30 minutos a 37 grados en cámara húmeda. Vuelve a estufa, ¿sí? Unos 30 minutos. Una vez que ya lo incubamos, volvemos a lavar de la misma manera 2 o 3 veces con solución fisiológica. Una vez que lavamos, dejamos que se seque, o se puede usar un secador, pero nosotros generalmente dejábamos que se seque solo.
y colocamos con un gotero, ¿sí? Una gotita de alcohol metílico, que lo que va a hacer es fijar, ¿sí? Y luego se vuelve a lavar, pero esta vez ya con agua destilada. Pero si yo no coloreo, no puedo ver ni las células ni la fagocitosis. Entonces lo que hacíamos es, o lo que hacemos es colocar en estas, bueno, esta es una foto del año pasado, donde tenemos nuestras bachitas. Se colocan 2 pipetas unidas que sirve de soporte, y ahí está el portaobjeto, ¿ven? Esa mancha ya violeta, porque ya está teñido, está dejando actuar el Giemsa. Bueno, coloreamos con Giemsa, que previamente se lo diluye, se lo prepara, están en estas botellitas, y se lo deja actuar durante 5 minutos. Una vez pasado ese tiempo, se lava con agua destilada de la misma manera que veníamos viendo. Y observamos al microscopio, ¿sí? Como estamos trabajando con células, el aumento que tenemos que usar es el máximo. Entonces se trabaja con aceite de inmersión, ¿sí? Para poderlo ver. Lo que vemos, vamos a ver los neutrófilos y las levaduras sueltas y las levaduras que están dentro de los neutrófilos, que son las que han sido fagocitadas. También vamos a ver levaduras destruidas, rotas, o que no se tiñen del todo, que esas ya están lisadas, ¿sí? Y esto tiene un objetivo, porque una cosa es verlo, pero otra cosa es poder contabilizar o ver cómo es la actividad fagocítica que tiene esa muestra, ese animal, ¿no? Entonces, para esto vamos a determinar, el objetivo, perdón, de la función es contar entre 100 y 200 leucocitos, los polimorfonucleares, y vamos a observar y anotar qué cantidad de levaduras fagocitadas, que esa la vemos enteras, y cuántas son lisadas, que las vemos rotas dentro de los leucocitos. No me importa cuántas levaduras hay afuera, me importa cuántas hay dentro de cada leucocito y cuántas están enteras y cuántas están rotas. O sea, cuántas son fagocitadas y cuántas ya están lisadas. Y esto me permite determinar 2 cosas: el índice fagocítico y el porcentaje de lisis. El índice fagocítico es el total de levaduras fagocitadas, me faltó el lazo, no importa, sobre el número de polimorfonucleados contados. Ya vamos a dar un ejemplo para que quede un poco más claro, pero es la cantidad que yo cuento de levaduras dentro de los polimorfonucleares que no han sido digeridas todavía, que están recién fagocitadas, sobre el total de neutrófilos o de polimorfonucleares que yo puedo contar. Y el porcentaje de lisis es el número de levaduras lisadas por 100 sobre, o sea, lisadas, ya estamos hablando de las que están rotas, de las que no se tiñen del todo, por 100 sobre el total de levaduras fagocitadas. Entonces, acá tenemos un ejemplo que está en la guía también. Acá contamos 100 leucocitos y vamos anotando en cada leucocito cuántas fagocitadas veo y cuántas lisadas veo. ¿Cuántas fagocitadas? 5, lisadas 2. En total, en los 100 leucocitos encontramos 321 fagocitadas y solo 151 lisadas. Entonces, como el índice fagocítico, era fagocitadas sobre los contados, tenemos los 321, que son las que contamos fagocitadas, sobre la cantidad de leucocitos que contamos, y nos da 3,21. Y el porcentaje de lisis era las lisadas por 100 sobre las fagocitadas. Entonces me da 47. ¿Sí? Esa es la función, ver cuál es su porcentaje de lisis, o sea, cuántas puede romper, de las que fagocitas, cuántas rompe, y lo que lo indica es qué capacidad de fagocitar tienen los leucocitos que están en la muestra, ¿sí? Bien, eso es el cuarto práctico. Ahora vamos a contestarle cualquier duda que tengan y tomar asistencia, así que no se vayan hasta que no se tome asistencia. Este método lo que te permite es saber la capacidad de fagocitosis que tiene ese animal.
De ahí, ¿para qué lo van a usar? Va a depender del caso. ¿Cuáles son las diapositivas que quieren volver a ver? Alguien que preguntó, no sé quién era, que por favor me diga, así la vuelvo a poner. Los mastocitos lo que van a hacer es reconocer el ingreso de un microorganismo invasor. Así que está desde el comienzo. Porque si el cuerpo no puede reconocer que está siendo invadido, tampoco va a poder despertar una reacción inflamatoria para destruir al invasor. ¿Sí? La función del mastocito es detectar el ingreso del invasor y liberar citoquinas y quimiosinas para que se produzca la inflamación, digamos, se liberen las sustancias vasoactivas y produzca la inflamación en sí para la destrucción del microorganismo invasor. ¿Sí? Sí, de todas formas, había muy pocas cosas que no se llegaron a ver, pero lo vemos de nuevo rápido, si quieren. Profe, Sí, en el libro dice de que cuando se produce la lesión, sí, se emiten 3 señales, que primero son la alarmina, después reconocen los PAP y después el dolor. claro. Cuando habla del cambio de flujo sanguíneo, dice que en la zona se producen reacciones celulares. A eso se refiere a las integrinas, a los que se adhieren a las paredes del endotelio, los neutrófilos. Cuando habla de cambio celular, ¿me decís? O daño celular. Reaction. Por eso, Dice que cuando hay una lesión, hay un cambio en el flujo sanguíneo. claro, por eso es por el reconocimiento de las alarminas, porque hay también una lesión tisular y la presencia de las PAM. Bien. Y ese cambio de flujo sanguíneo es producto de la inflamación también, por eso... Es el origen de la inflamación. Ah, bien. Vos tenés un cambio vascular, donde cambia la permeabilidad, ¿verdad? Y hay Sí. una camada, una quimiotaxis de células fagocíticas. Y eso va a salir y va a producir el edema, porque sale líquido, y va a producir el proceso inflamatorio. O sea que el proceso inflamatorio es una consecuencia de un cambio de vascularidad, de un cambio de la permeabilidad vascular. Ahí también se dan los lípidos vasoactivos, como los leucotrienos, las prostaglandinas, todo eso, ¿verdad? Todo va a intervenir porque eso es lo que hacen, son quimioatrayentes también. Ah, bien. Mira, acá teníamos... ¿dónde estaba? Y los factores plaquetarios, eso... Es que dentro de los quimioatrayentes teníamos los leucotrienos B. Sí. Bien, ¿cuál era la diapositiva que querían ver, chicos? ¿Estas? ¿Por qué no se ve? Ahora, para compartir. Voy a volver. Estas son las que por ahí estaban más afectadas con el corte que es el estímulo inflamatorio que va a producir todo esto. O sea, vos tenés, ahí está lo de las selectinas, lo que hablábamos que disminuye la velocidad nada más, donde se produce la adherencia con las integrinas y ya la migración a través de la adherencia hacia el lugar de inflamación. Esas son las medias que no se veían. Sí, las voy a subir al campus porque intenté ayer subirlas al Facebook,
donde me permite con más facilidad subir los videos y no sé, es como que no se termina de cargar. Así que ahora que termine la clase las voy a subir al campus. Profe, de la fibrina tengo que saber que evitan que se disemine la inflamación, la infección nomás. Esperen un segundito, chicos. Un segundo. ¿Están claros los temas que son los que tienen que estudiar para el primer día de evaluación? Sí. Profe, ¿me escucha? Sí. Con respecto a la fibrina, solamente tenemos que saber de que evitan de que se propague la infección nomás No entiendo de qué me están hablando, de qué parte. del sistema de coagulación. Ya te voy a decir que la profesora que es la que dio esa clase te explique, ¿sí? No sé de qué parte me están hablando. El punto 2 de la preparación de la levadura se lava, se saca, vos centrifugás y tenés una parte sobrenaante y una parte que se va a quedar en el fondo. Entonces lo que haces es ponerle de nuevo fisiología y volver a centrifugar. Y le volvés a sacar la parte de arriba y queda la parte del fondo. El sobrenadante lo sacás y volvés a centrifugar. Claro, es con centrifugación. Van a esperar un segundito que quiero, que la profesora creo que tenía que decir algo, así que ya me comunico con ella. Con esto ya terminamos el práctico. Bueno, ya se ha terminado el práctico. El martes que viene, bueno, va a ser de todo un poco. Múltiple choice, va a ser verdadero falso. Voy a ver si puedo poner algún dibujito para que ustedes hagan algo ahí que se han dado en la práctica, y en las teorías. Yo no voy a tomar absolutamente nada. No voy a tomar absolutamente nada de lo que no se haya dado. ¿Cuánto tiempo? Bueno, tengo que ordenar. Son preguntas tan sencillas, tan cortitas, y yo a lo sumo diría, qué sé yo, 15, 20 minutos, no va a ser más. No va a ser más de ese tiempo porque es un evaluativo
de la parte práctica, que para saber la parte práctica ustedes tienen que saber las otras bolillas teóricas que les he puesto. Lo que yo quería consultar es el martes 9, sí, va a ser en el campus. Yo sé que ustedes ingresan y cuando queremos ingresar al campus siempre hay, o está muy pesado. Dentro del día 9, yo tenía pensado tomarlo en el horario de la clase, de 5 a 7. Yo quisiera saber si ustedes tienen algún problema, si trabajan, si no trabajan en ese horario, para que todos, porque va a ser sincrónico, ¿sí? Yo voy a acceder a ese horario, contestar las preguntas y se va a cerrar en el tiempo que yo lo programe al cuestionario. Así va a ser la modalidad. O sea que tiene que ser un horario en el que ustedes puedan acceder fácilmente, puedan acceder al campus con facilidad. Bueno, si yo digo, por ejemplo, el martes 9 a las 17 horas, de ahí será, qué sé yo, calculen media hora, pero no va a ser media hora, va a ser menos. Serán, ustedes pueden, y yo lo programo al evaluativo, el martes 9 a las 17 horas. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, de todos modos lo consultan entre ustedes y me avisan bien el viernes. Y el otro evaluativo, que sería el 12, o el martes no voy a dictar clases para que ustedes estudien, ¿sí?